Hola a todos y bienvenidos a nuestro video. Hoy nos adentraremos en un viaje fascinante donde dos mundos artísticos convergen y se entrelazan, el teatro y la pintura. A primera vista, podrían parecer disciplinas distintas, pero comparten un vínculo profundo y ancestral. Así es, el teatro con su capacidad única para representar historias, emociones y conflictos humanos en un escenario ha sido una fuente inagotable de inspiración para los pintores a lo largo de los siglos. Desde las majestuosas tragedias griegas hasta las comedias más contemporáneas, el teatro ha ofrecido a los artistas un rico universo de temas, personajes y situaciones dramáticas para así plasmar en sus lienzos. Y no solo el teatro como espectáculo, sino también la idea misma de teatralidad. La pintura a menudo busca crear una ilusión de escenario dentro del propio cuadro. Los personajes representados parecen actuar, gesticular como si estuvieran en una obra teatral. La luz, las sombras, la composición, todo contribuye a generar esa sensación de representación, de estar presenciando una escena teatral en silencio. Es como si el pintor se convirtiera en un director de escena, eligiendo sus actores, diseñando el decorado y capturando el momento más álgido de la representación. La pintura se transforma en un teatro inmóvil donde la acción dramática queda congelada en el tiempo, invitando al espectador a contemplar la historia narrada y reflexionar sobre su significado. A lo largo de este video exploraremos cómo el teatro ha dejado su huella en la pintura a través de 3 obras maestras de diferentes épocas y estilos. Analizaremos cómo los artistas han utilizado elementos como la composición, el color, la luz y la gestualidad para capturar la esencia del teatro en sus lienzos, creando auténticos teatros de pintura. Descubriremos cómo la pintura no solo refleja el teatro, sino que también lo interpreta y lo reinterpreta, aportando nuevas perspectivas y enriqueciendo nuestra comprensión de ambas formas de arte. Así que prepárense para un viaje donde el teatro cobra vida en la pintura y la pintura se convierte en un escenario donde las emociones se despliega en silencio. Comencemos. Comencemos con Cena en casa de Levi, de Paolo Veronese, creada en el año 1573. Esta monumental pintura al óleo sobre lienzo de 555 por 1310 centímetros nos transporta al Renacimiento veneciano. Originalmente concebida como la Última Cena, fue encargada para el refectorio del convento dominico de Santi Giovanni y Paolo en Venecia. El Renacimiento veneciano se caracterizó por su opulencia y esplendor, reflejados en la arquitectura, los trajes y la abundancia de detalles de la obra. Veronese utiliza la composición para crear una sensación de grandiosidad y dramatismo. La mesa larga y ricamente decorada se extiende a lo largo del lienzo, creando un escenario teatral para los numerosos personajes. La arquitectura del fondo, con sus columnas, arcos y escaleras, añade profundidad y majestuosidad a la escena. El color juega un papel fundamental en la obra. La paleta es rica y variada, con colores vibrantes y contrastantes que realzan la opulencia de la escena. La luz se utiliza para modelar las figuras y crear efectos de claroscuro que añaden dramatismo a la composición. La obra se caracteriza por su realismo y su atención al detalle. Los personajes están representados con gran precisión, sus gestos y expresiones reflejan la emoción y la tensión del momento. La multitud de figuras y la riqueza de detalles contribuyen a crear una sensación de dinamismo y vitalidad. Las dimensiones de la obra son tan grandes que el espectador se siente inmerso en la escena. La sensación es similar a la de estar presente en un gran banquete teatral, rodeado de personajes ricamente vestidos y rodeado de una arquitectura imponente. Entre los personajes presentes en la obra podemos identificar a Jesús en el centro de la mesa, rodeado de sus discípulos. También hay numerosos personajes secundarios como sirvientes, músicos y curiosos, que añaden dinamismo y complejidad a la escena. La obra no se centra únicamente en la Última Cena, sino que también representa una escena social veneciana contemporánea con sus costumbres, vestimentas y jerarquías. Viajemos al Rococó con Guilles, de Jean-Antoine Goethe, creada entre los años 1718 y 1721. Esta pintura al óleo sobre tabla, de 184 por 149 centímetros,
nos presenta a un personaje teatral, melancólico y solitario. La ubicación original de la obra no se conoce con certeza, pero se cree que fue pintada para un coleccionista privado. El rococó se caracteriza por su elegancia, refinamiento y sensualidad, visibles en la paleta de colores pastel y la atmósfera onírica de la obra. Watteau se centra en la figura de Gilles, un personaje teatral arquetípico para explorar temas como la soledad, la melancolía y la identidad. La expresión triste y la postura encorvada de Gilles transmiten una sensación de vulnerabilidad y aislamiento. La composición es sencilla y equilibrada, con la figura de Gilles ocupando el centro de la tabla. El fondo, compuesto por un paisaje suave y onírico, complementa la atmósfera melancólica de la obra. La técnica utilizada es el óleo sobre tabla, lo que permite a Watteau crear superficies suaves y luminosas. La pincelada es delicada y precisa, lo que contribuye a la sensación de refinamiento y elegancia. El tamaño de la obra permite que la figura de Gilles se vea a una escala casi real, como si estuviera frente a nosotros. Esto crea una sensación de intimidad y cercanía entre el espectador y el personaje, invitando a la reflexión sobre la soledad y la vulnerabilidad. Gilles no es el único personaje presente en la obra. Detrás de él, en el fondo, se pueden observar otros personajes, también vestidos con trajes teatrales. Entre estos personajes, incluyendo a Gilles, permanecen en la comedia del arte, un género teatral popular en la época de Watteau, que parecen estar observando o interactuando entre ellos. Estos personajes secundarios añaden profundidad y complejidad a la escena, sugiriendo que Gilles no está completamente solo, sino que forma parte de un grupo o una comunidad. Llegamos al postimpresionismo de Jean-Avril Dancing, de Henri Toulouse-Lautrec, creada en el año 1893. Este cartel de litografía en color de 129 por 94 centímetros muestra a la bailarina Jeanne Avril en un movimiento dinámico y expresivo. Los carteles de Toulouse-Lautrec como este se exhibían en las calles de París como anuncios para espectáculos teatrales y de cabaret, incluyendo el Moulin Globe. El postimpresionismo se caracteriza por la expresión personal del artista a través de colores vibrantes y formas simplificadas. Toulouse-Lautrec captura la energía y el dinamismo del teatro de cabaret a través de líneas fluidas y colores vibrantes. La figura de Jeanne Avril se alarga y se estiliza, creando una sensación de movimiento y gracia. La composición es dinámica y asimétrica, con la figura de Jeanne Avril ocupando un lugar destacado en el cartel. El fondo se simplifica y se reduce a unos pocos elementos, como el nombre de la bailarina y algunos motivos decorativos, para no distraer la atención del espectador de la figura principal. La técnica utilizada es la litografía en color, lo que permite que Toulouse-Lautrec producir carteles grabados en masa. Los colores son planos y vibrantes y se utilizan para crear contraste y movimiento. El tamaño del cartel está pensado para ser visto y comprendido rápidamente en un entorno urbano y dinámico. La figura de Jeanne Avril se destaca del fondo gracias al contraste del color y forma, lo que facilita su identificación a la distancia. Jeanne Avril no está sola en este cartel. En el fondo se pueden observar siluetas de otros personajes que podrían ser comensales del espectáculo. Estas figuras secundarias añaden ambiente y contexto a la escena, sugiriendo que Jeanne Avril está actuando ante un público. Comparemos estas obras maestras. En cuanto a la composición, Cena en casa de Lévy se caracteriza por su complejidad y dinamismo, con una multitud de figuras que se entrelazan en un espacio arquitectónico grandioso. La composición se estructura en torno a la mesa, creando un escenario teatral para la representación de la última cena. Gilles, por su parte, se distingue por su sencillez y equilibrio, con la figura de Gilles ocupando el centro de la tabla y el paisaje onírico, complementando su melancolía. La composición se centra en la figura humana, creando un espacio íntimo y personal. Jean-Avril Dancing se caracteriza por su dinamismo y asimetría, con la figura de Jeanne Avril en movimiento y el fondo simplificado para resaltar su figura. La composición se centra en la acción y el movimiento,
capturando la energía del baile. En cuanto al color, Cena en casa de Levi utiliza una paleta rica y variada, con colores vibrantes y contrastantes que realzan la opulencia de la escena. La luz se utiliza para modelar las figuras y crear dramáticos efectos de claroscuro. Giles prefiere una paleta de tonos pastel suaves y delicados, que contribuyen a la atmósfera melancólica. Jenna Brill opta por colores planos y vibrantes, típicos de la técnica del cartel. Los colores se utilizan para crear contraste y movimiento, resaltando la figura de Jenna Brill y capturando la energía del baile. En cuanto a la técnica, Cena en casa de Levi es óleo sobre lienzo, lo que permite gran detalle y realismo, con pinceladas sueltas y vibrantes. Giles es óleo sobre tabla, técnica que da superficies suaves y luminosas con pinceladas delicadas y precisas. Jenna Brill Dancing es litografía en color, técnica ideal para carteles con colores planos y vibrantes. En cuanto a la escala, Cena en casa de Levi es monumental, abrumada al espectador con su tamaño. Giles es el del tamaño mediano, creando intimidad y cercanía al personaje. Jenna Brill es un cartel diseñado para ser visto y comprendido rápidamente en un entorno urbano. En cuanto a la relación figura-fondo, Cena en casa de Levi muestra una interacción compleja entre figuras y fondo, con muchos personajes integrados en el espacio arquitectónico. Giles y Jenna Brill Dancing se centran en la figura principal, destacándola sobre un fondo más simple. Hemos visto cómo el teatro se manifiesta en la pintura de diversas maneras, adaptándose al estilo y al contexto de cada movimiento artístico. Cada obra que hemos analizado es un testimonio único de la relación entre estas dos formas de expresión. Así es, Cena en casa de Levi nos muestra la grandiosidad y la teatralidad del Renacimiento veneciano, donde la vida se concibe como un gran espectáculo que nos transportan a un mundo de esplendor y drama. Giles, en cambio, nos invita a la intimidad y a la reflexión. La obra nos recuerda que el teatro no solo se encuentra en los grandes escenarios, sino que también en los pequeños dramas de la vida cotidiana. Jenna Brill Dancing nos muestra la energía y el dinamismo del teatro de cabaret. La obra nos recuerda que el teatro es también una forma de entretenimiento y expresión. Pero más allá de las diferencias de estilo y época, las tres obras comparten un elemento común: la capacidad de contar historias y transmitir emociones. Cada una de ellas nos representa un pequeño teatro en el lienzo, donde los personajes actúan y se relacionan entre sí, creando un universo narrativo que nos invita a participar. Y es precisamente en esta capacidad de narrar historias donde reside la esencia de la relación entre el teatro y la pintura. Ambas artes comparten el deseo de representar la realidad, de explorar la condición humana y de comunicar emociones. La pintura toma del teatro la idea de representación del escenario, de los personajes, mientras que el teatro se inspira de la pintura para crear mundos visuales que complementan la acción dramática. La relación entre teatro y pintura es en definitiva un diálogo constante, un intercambio de ideas y de formas de expresión que enriquece a ambas artes y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del arte y su capacidad para representar la realidad. Esperamos que este video haya sido un viaje fascinante a través del teatro en la pintura y que les haya permitido descubrir la riqueza y la complejidad de la relación entre estas dos formas de arte. Gracias por acompañarnos en este viaje por el teatro en la pintura. Esperemos que hayan disfrutado este video. Nos vemos en un próximo video.